conferencia. Vamos a hablar de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana y mirar cuál de ellas podría ser la más ajustada a la realidad que tenemos en nuestros hospitales de aquí de Bolivia. Les voy a contar algunos de los conceptos que utilizamos en Colombia y esto nos va a ayudar también a entender el concepto de la concentración mínima inhibitoria. Vamos a dar a conocer los fundamentos y componentes de los antibiogramas y sus ventajas y desventajas y revisar las ventajas de medir y reportar la concentración mínima inhibitoria o MIC. Entonces, cuando estamos haciendo antibiograma tenemos dos aproximaciones. La aproximación fenotípica que nos dice cuál es la concentración de antibiótico que inhibe el microorganismo y determina la MIC. Esto es demorado, generalmente necesitamos cultivos ya crecidos, ¿cierto?, en medio sólido para hacer el antibiograma. Predice la sensibilidad y la resistencia, se interpreta utilizando los puntos de corte y ofrece resultados de forma independiente a la presencia de más de un mecanismo de resistencia. Por otro lado, también podemos tener entonces la resistencia genotípica o las pruebas genotípicas que nos dicen si existe un gen que prediga la ineficacia del antibiótico para esta bacteria. Son resultados rápidos, tenemos plataformas moleculares de 1 hora o menos de 1 hora donde podemos tener los genes de resistencia. Necesitamos mínima cantidad de bacteria y también la posibilidad de hacerlo en muestras directas. Vamos a lanzar en Colombia, ahorita hacia mayo, vamos a lanzar un panel para hacerlo directamente de esputo, lavadero broncoalveolar y aspirado traqueal, y en 1 hora le dice a usted si tiene como 7 genes de resistencia diferentes allí en esa muestra. Esto es muy interesante. Detecta el gen de resistencia, así que se asume que la bacteria será resistente, lo cual no siempre pasa. Puede que tengas el gen allí presente, por ejemplo el gen KPC o el gen de la ZXM, pero en el antibiograma se puede haber sensibilidad. Limitado el número de targets que tiene incorporados el panel molecular. Si yo solo tengo para detectar 5 tipos de enzimas y hay una más allí, no la voy a capturar en la prueba. Ahora, estas pruebas moleculares te dicen que no deberías usar en el paciente, pero no te dicen que sí deberías o podrías utilizar, que es la gran limitación. La resistencia se mide con el antibiograma. Tenemos el antibiograma cualitativo, en el cual ustedes son expertos, difusión con discos por la técnica de Kirby-Bauer, genera resultados como sensible, intermedio, resistente, etcétera. Pero tiene una limitación que me parece que es crítica y es que no te dice qué tan sensible o qué tan resistente es. Entonces vamos a ponerlo en términos clínicos. Si tenemos un paciente con una infección de la comunidad, una cistitis, cualquiera de las señoras o de las niñas que están aquí con nosotros hoy hace una cistitis, está en su casa, está tranquila, le molesta para orinar, es verdad, requiere antibióticos, sí, pero no está su vida comprometida por la infección, probablemente allí sensible o resistente por disco pueda ser suficiente. E inclusive terapia empírica con algún antibiótico activo puede ser suficiente sin necesidad del antibiograma. Pero si ya esta persona viene al hospital con una neumonía por Pseudomonas aeruginosa, no es lo mismo. Y ya allí saber si es sensible y qué tan sensible o qué tan resistente puede marcar la diferencia. El antibiograma cuantitativo determina esa MIC o esa SIM, la concentración mínima inhibitoria, y entonces te dice con ese dato numérico el grado de sensibilidad y de resistencia de la bacteria. Esta prueba de Kirby-Bauer, entonces es cualitativa, se basa en la difusión radial de discos de papel de filtro que están impregnados con antibiótico. Es un método económico y es versátil, ¿verdad? Si yo manejo un laboratorio pequeño, ¿cierto? En mi casa monto un laboratorio en una zona con todas las condiciones aprobadas por la ley y solo recibo muestras de pacientes de la consulta de orina, ¿cierto? Yo no necesito un equipo. ¿Para qué necesito un equipo grande si solamente voy a hacer urocultivos de pacientes con cistitis? Pero si yo voy a tener pacientes con bacteremias o otro tipo de infecciones, probablemente sí lo necesito. No requiere equipos automatizados para su implementación y lectura. Entonces también a uno muchas veces, a pesar de que en Colombia somos prácticamente automatizados todos, muchas veces esta prueba nos saca de la urgencia. Se dañó el equipo y ¿qué hacemos? Entonces no hacemos antibiogramas. Pues tiene que haber alguna alternativa para darle una solución al médico para tomar una decisión de antibiótico. Es útil para la mayoría de patógenos bacterianos, para la mayoría, para los no fastidiosos, pero tenemos problemas con los fastidiosos, tenemos problemas con bacilos gram positivos, tenemos problemas, por ejemplo, con ciertos antibióticos como vancomicina, como daptomicina o como colistina.
En el procedimiento del Kirby-Bauer, entonces, hacemos un inóculo bacteriano en solución salina. Con esto inoculamos una placa de agar que generalmente para la mayoría de bacterias es agar Müller-Hinton, pero para algunos microorganismos como neumococo utilizamos ese agar, pero le adicionamos sangre de cordero para permitir su crecimiento. Hacemos la siembra masiva en todas las direcciones, colocamos los discos, incubamos y al día siguiente leemos los halos que se han formado en las zonas de diámetro de inhibición con una regla. Eso es muy importante, hacer un proceso que es manual, de una manera estandarizada, con todos los controles para que nos funcione muy bien. Consideraciones especiales. Si bien es un método estandarizado, utilizado por muchos laboratorios a nivel global, también se puede utilizar para verificar resultados de sistemas automatizados. Los sensidiscos obtienen rápidamente aprobación de la FDA para uso en el laboratorio. Tiene algunas limitaciones que son importantes. Gústenos o no nos guste, hay diferencias en las marcas de agar y de discos. Y eso está comprobado científicamente. Yo no quiero mencionar una marca específica, yo tengo mis favoritas, ustedes probablemente también, pero a uno le venden de todo. Y en esta época de que no hay plata, porque a ustedes les pasa algo que en Colombia también, que tratemos de usar lo más barato, no puede que no sea lo mejor, pero es lo que más ahorra 2 pesos. Entonces en Colombia hemos utilizado marcas de agar de muy mala calidad. Y eso influye en las zonas de diámetro de los halos de inhibición. También discos, hay discos de 1000 marcas, de marca gato, que digo yo. Entonces tenemos ese problema de que tampoco nos da resultados reproducibles. Y además de eso, si la gente no monta los controles, que ese es el otro punto, estamos perdidos, definitivamente trabajando a ciegas. Yo creo que hace más daño hacer este antibiograma que no hacerlo, ¿sí? Que definitivamente puede llevar a resultados incoherentes. Los puntos de corte se establecen con base en resultados obtenidos de un solo laboratorio y los discos están regulados por la FDA, pero hay muchas marcas de desempeño de acuerdo, digamos, a lo que se ha visto en los estudios. Esto es Staphylococcus schleiferi, son datos de la CLSI de los Estados Unidos. La misma cepa probada por 3 agares de marcas diferentes, miren la diferencia en los halos de inhibición. En prácticamente uno de ellos no hubo crecimiento, la misma bacteria. Lo que no se debe hacer, bueno, ustedes lo saben, algunas de esas son fotos de los estudiantes, pero es que cuando uno está estudiando es chévere porque nadie sale herido, ¿cierto? No hay un paciente, eso es una bacteria, todos estamos aprendiendo, nos equivocamos, pero que uno vea esto en la vida real de los pacientes de las clínicas, esto es grave. Colocan demasiados antibióticos, o los colocan muy cerquita, o hacen el inóculo de una manera inadecuada o contaminado, o hay una mala siembra, o leen los halos con cualquier regla, con cualquier instrumento de medición. Debe ser una regla de una marca decente, por lo menos que si es 1 centímetro, sea 1 centímetro, porque es que he ido a visitar hospitales en Colombia y me encuentro que en los laboratorios leen los halos de inhibición con la reglita de la hermanita o de la hija, la de hacer los corazones en el colegio. Esto es increíble, tienen que utilizar una herramienta de lectura que permita darles un resultado adecuado. La concentración mínima inhibitoria, como su nombre lo indica, la concentración más baja donde ya no se observa crecimiento visible de la bacteria. Entonces lo que hacemos es tener la bacteria en un inóculo estandarizado, que es 5 por 10 a la 5, ¿cierto? Tenemos entonces allí el caldo, porque si no hay caldo no crece, entonces tienen que tener caldo. Y tenemos entonces el antibiótico en diluciones. Generalmente lo hacemos en diluciones al doble, como ustedes ven aquí en la foto, 0,5, 1, 2, 4, etcétera. Y allí entonces, en este ejemplo, la concentración mínima inhibitoria sería 8. Ya la concentración mínima bactericida tendrías que hacer subcultivos para saber cuál es la dilución en la cual ya no hay crecimiento, el crecimiento es 0 y todas las bacterias están eliminadas. Nosotros la concentración bactericida mínima no la utilizamos mucho en clínica, utilizamos más la MIC o la SIM, la inhibitoria, pero ustedes probablemente lo han visto en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica. La MIC desde el punto de vista farmacodinámico, ese numerito que le aparece a uno en los resultados de los antibiogramas automatizados, ese valor es obtenido de una combinación de antibiótico y bacteria y separa la población salvaje sin mecanismos de resistencia de aquella población que ya ha adquirido un mecanismo de resistencia particular. Eso es lo que le trata a usted de decir este número de la concentración mínima inhibitoria y, como lo dije, te mide el grado de sensibilidad y de resistencia. ¿Para qué utilizamos la MIC?
La MIC define la exposición necesaria de una bacteria a un antibiótico para asegurar que el paciente tenga una eficacia terapéutica que junto con los puntos de corte permite escoger el antibiótico con la mayor probabilidad de éxito, ¿cierto? Esto es relativo y los infectólogos lo saben. El éxito de un antibiótico no es solo que in vitro diga S. Hay que ver muchas más cosas, la penetración en el sitio, el drenaje del absceso del foco y la calidad de los medicamentos, que ustedes saben que también influye, ¿cierto? Forma parte de otra charla, pero también es importante. La MIC permite monitorear la presencia de mecanismos de resistencia a los antibióticos desde un antibiograma individual o también a través del HUNED, que ustedes van a tener aquí un taller de HUNED en este curso, mirando la tendencia de las MIC en Cochabamba, por ejemplo. ¿Qué pasa con Pseudomonas? ¿A qué MIC se está inhibiendo esa Pseudomonas y qué pasa si se aumenta? Probablemente requerimos pensar en otro antibiótico. Probablemente hay algo allí circulante que es muy importante. Yo creo que Bolivia se merece irse moviendo hacia los antibiogramas cuantitativos. Ayer uno de los colegas de nosotros hablaba de medicina de precisión, que en los Estados Unidos es muy frecuente, que es Precision Medicine, y en la medicina de precisión necesitamos la MIC para poder hacer medicina personalizada. ¿Qué es lo que más le conviene al paciente? ¿Cierto? ¿Cuál es el antibiótico que lo va a llevar al éxito terapéutico? Este es nuestro método de referencia, es este, se los presento. Este es el método de microdilución en caldo a través de la norma ISO 20776. Son paneles entonces, paneles congelados con hielo de agua. No es hielo seco porque el CO2 daña las MIC de algunos antibióticos por las interacciones, entonces tienen que ser congelados en congeladora de la nevera, ¿sí? Del refrigerador. Y entonces aquí colocamos las diluciones de los antibióticos, son paneles de poliestireno de 96 pocillos. Algunos de los hospitales de los Estados Unidos lo preparan de forma manual, tienen los equipos, tienen las personas para hacerlo. Desgraciadamente la rutina de Latinoamérica es muy difícil si usted no tiene un laboratorio de investigación grande y las personas para hacerlo, que usted fabrique paneles de referencia. Le toca a uno utilizar automatizados, que son una aproximación al método de referencia. Y se leen con este dispositivo de la tecnología más alta que ustedes hayan imaginado, que es un espejo invertido. Entonces estos paneles, en vez de leerse por encima, se leen por debajo, con un espejito. Créanlo o no, este es el método de referencia. Más de 60 años llevamos con este método. Otros métodos que se pueden utilizar, que no son basados en microdilución, entonces tenemos, por ejemplo, ITES, tenemos dilución en agar. Este método de dilución en agar, complejo porque lo utilizamos más que todo en Bogotá para bacterias fastidiosas. Helicobacter pylori, por ejemplo, para mirar claritromicina, metronidazol, etcétera, en Helicobacter, pero no lo utilizamos para la mayoría de bacterias. Macrodilución en tubo, también lo hemos utilizado, ahorita se está empleando mucho en colistina, por ejemplo, en los Estados Unidos, tubos de borosilicato y ahí hacemos las diluciones. El tema es que esto no sirve para todos los antibióticos y es muy engorroso o muy laborioso, no sé cómo dicen acá en Bolivia. Imagínese usted haciendo diluciones para una gran cantidad de antibióticos, haga dilución del antibiótico de la bacteria, incube todos esos tubos y un montón de gradillas en la incubadora, ¿cierto? Saque, lea y luego lave, esterilice y prepare caldo y vuelva a comenzar. Es sumamente engorroso, la verdad es que no lo hacemos y tendrías que hacerlo por triplicado, porque si usted hace un tubo por dilución, ¿qué tal que la embarre? Como decimos los rolos en Bogotá. ¿Qué tal que lo dañe? Que hizo mal la dilución, que le quedó jabón dentro del tubo, ¿cierto? Que no le agregué, que pipeteé y en ese momento la pipeta no funcionó y no me di cuenta. Ahí tienes problemas de cómo lees eso. Entonces, en la realidad, lo que es de cada quien, entonces hacemos es automatización, Vitek, Microscan, Phoenix, Sensitizer o Sensitest, y el ITEST, que este sí es manual, pero en general utilizamos estos métodos automatizados por toda Latinoamérica y también en los Estados Unidos para hacer los antibiogramas y determinar la concentración mínima inhibitoria. Ventajas y desventajas de la concentración mínima inhibitoria, MIC o SIM. Ventaja, mide el grado de resistencia o sensibilidad, proceso estandarizado y automatizado, disponible para todos los antibióticos, uso masivo en varios países y con estándares como CLSI o EUCAS.
resultados rápidos. Ahorita en los Estados Unidos están estas pruebas, por ejemplo, Accelerate Pheno-System, que lo puedes hacer directamente de la botella de hemocultivo y en 6 horas está el antibiograma listo con todas las MIC. Entonces uno en el mismo día puede sacar los resultados. Limitaciones. Miren esto tan interesante. La precisión es dependiente del método. Pequeñas variaciones al procedimiento, exceso o baja cantidad de inóculo pueden generar cambios importantes en la MIC. Entonces hay que tener mucho cuidado con el montaje. La comparabilidad entre laboratorios se ve afectada por el método, por las diluciones en los paneles, por los puntos de corte que muchos de ellos están desactualizados. Entonces, ese es el problema. Si, por ejemplo, yo tengo Vitek y usted tiene Microscan, puede que los resultados no siempre sean 100% comparables, porque son tecnologías diferentes, con puntos de corte distintos, etc. La congelación de las cepas afecta la concentración mínima inhibitoria. ¿Quién lo creyera? Si, por ejemplo, ustedes van a hacer un estudio de investigación, pongamos de ejemplo Pseudomonas aeruginosa, y vamos a medir colistina. Entonces tenemos unas cepas, ¿cierto? La congeladora de la universidad o de mi laboratorio hospitalario. Saco la pseudomona, la revivo en un agar sangre, chocolate o como ustedes aquí la revivan en Bolivia. Hago nuevamente el proceso, me dan todas sensibles a colistina. Hacia el inicio hubieran sido resistentes. Pierden el mecanismo con la congelación. Es un gran problema. Metodologías a veces no comparables entre sí y aún entre marcas del mismo método. Por ejemplo, con ITEST también tenemos problemas. La MIC o la SIM no necesariamente implica éxito o fracaso terapéutico in vivo. A pesar de que usted vea sensible y a pesar de que la bacteria tenga una MIC bajita, si no hay penetración y excreción en el sitio de la infección, no se conseguirá eficacia terapéutica. Por ejemplo, yo puedo tener una bacteria sensible a la tigecyclina, pero si el foco es urinario, no importa, no sirve, porque simplemente la excreción es mínima. Antibióticos con una MIC en el rango de intermedio de resistente pueden tener aún eficacia cuando se concentran en el sitio de la infección o se usen a una dosis más elevada o una infusión prolongada. Por ejemplo, aminoglicósidos en orina, amica, penetra muy bien el riñón, se concentra bastante en orina, puede que usted le dé intermedio y a veces ustedes lo saben que a uno le pasa. Entonces el paciente viene a urgencias o a emergencia, le ponen 1 gramo de amica. Cuando sale el antibiograma dice resistente a la mica, pero el paciente va muy bien por la concentración que alcanza. Ya que le daña los riñones por la toxicidad o el oído, eso es otro tema. Ahora, cefalosporinas o carbapenems en orina, fosfomicina también, o inclusive antibióticos inhalados. Para algunos antibióticos, la ventana terapéutica es muy estrecha y sensibilidad no significa éxito. Por ejemplo, colistina. Entonces, en colistina te puede dar un antibiograma, una MIC muy bajita, 0.5 sensible, pero el paciente no va bien con colistina. ¿Por qué? Porque es un profármaco, debe convertirse a colistina droga activa en la vena del paciente. Si el paciente además tiene una función renal normal, remueve el colistimetato mucho antes de que se convierta a colistina. Entonces, in vitro te da sensible, in vivo el paciente no responde. Esa es la gran dificultad. Entonces toca poner una dosis de carga, dosis valle elevadas y combinación con un segundo o tercer antibiótico. El efecto inóculo no debe desconocerse. Recordemos, amigos, y para los médicos que no hacen esto en los hospitales, sino lo hacemos en el laboratorio, que uno monta los antibiogramas siempre al mismo inóculo, ¿cierto? 5 por 10 a la 5, lo medimos en el densitómetro, en el densicheck, por turbidimetría, siempre nos tiene que dar escala 0,5 McFarland, tubo número 2 de la escala de McFarland, pero luego hacemos una dilución para que nos quede 1 en 100 y que queda 5 por 10 a la 5, siempre. Pero en un proceso infeccioso eso no se ve. Si eso es una infección urinaria, probablemente sí. ¿Cuánto tiene uno en orina? 10 a la 5, ¿cierto? Colonias. 100.000 colonias probablemente. Eso es bajo inóculo o tejido blando. Si eso es neumonía, probablemente. Sistema nervioso central, meningitis, por ejemplo, bacteremia. Son infecciones de alto inóculo. Endocarditis. Entonces, una cosa es in vitro y otra cosa es in vivo. Hay mucho más bacteria. Y donde se concentra más bacteria, hay más enzima, hay más beta-lactamasa. Entonces puede ser que la dosis que tú arrancas sirva para lo que está allí en el plato del antibiograma, pero no para lo que está pasando en el pulmón del paciente. La bacteria puede tener el mecanismo genético, pero no expresarlo. ¿Cómo nos dimos cuenta? A través de las pruebas moleculares. Entonces, una KPC, una enzima carbapenemasa,
Lo vamos a estudiar al final de la charla de hoy, del día. Pero entonces, la PCR te dice KPC positivo, ¿cierto? Pero llega el antibiograma y dice sensible a meropenem. ¿Usted le da meropenem en monoterapia? Teniendo el gen detrás. Hay gente que sí, hay gente que no. Pero hay ese miedo de que usted le ponga meropenem a la bacteria y ella dispara el gatillo y se vuelva resistente in vivo. Aquí volvemos al tema de que las fallas terapéuticas tienen que ver con la severidad y el inóculo. Si es una infección urinaria de un paciente estable, joven, probablemente meropenem es suficiente, ¿sí? Si usted le da miedo, bueno, 2 gramos cada 8 mientras lo saca de la crisis y luego lo puede bajar de la dosis. Pero si eso es neumonía con bacteremia, usted dice probablemente meropenem con colistina porque ya te da miedo hacia ella sensibilidad in vitro. Un resultado sensible, y le quiero decir esto a los médicos con mucho cariño y respeto, no significa que la bacteria sea sensible durante toda la terapia. Eso es muy interesante que la gente cree que sensible y la bacteria se queda quieta mirando cómo la matas hasta el final del tratamiento. Eso no pasa y puede ser arriesgado. Miren, por ejemplo, esto. Selección in vivo de Klebsiella resistente a carbapenem durante el tratamiento con mero por la pérdida de una porina. Inicialmente era sensible, pero le empiezan a poner mero y ella selecciona la resistencia y chao meropenem in vivo en el tratamiento. Acá hay otro ejemplo más reciente. Selección de hiperproducción de AMC y la carbapenemasa ESME1 en Serratia, ¿cierto? Lleva resistencia a carbapenem durante la terapia antibiótica y con pseudomonas con más veras. Entonces hay que tener mucho cuidado porque que la bacteria se quede quieta solo con un resultado de sensibilidad no siempre pasa. El método gravimétrico, la difusión en gradiente o I-test, es un método que combina la difusión en disco con la dilución en agar. Entrega resultados cuantitativos, está bien estandarizado. El epsilómetro o la tirilla se compone de material inerte que trae entonces allí las concentraciones de antibiótico. El procedimiento de montaje es similar al del Kirby-Bauer y entonces aquí en vez de verse un halo circular se observa es una elipse, ¿cierto? Ovalada, donde corta la elipse es la concentración mínima inhibitoria, facilita la determinación de sinergismos y fenotipos de heteroresistencia y tolerancia y permite que el usuario escoja qué antibióticos probar. Entonces yo lo recomiendo a ojo cerrado para vancomicina en estafilo aureus. Ahí no hay mejor método, este es el que me gusta. Creo que es el que mejor se asocia con resultados clínicos. Aparte de eso, los infectólogos lo saben, no solamente es la MIC de banco, los niveles séricos también son importantes y todo lo demás. Pero bueno, es el método que más me gusta. ¿Qué me preocupa? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Colombia, Perú, Chile, en algunos de estos países y a veces también en Europa? La gente compara lo incomparable. Comparan I-test con microdilución en caldo y la correlación es imperfecta, porque I-test se basa en dilución en agar, que es un método distinto a microdilución en caldo. Entonces, por ejemplo, me pasa con las carbapenemasas, con las KPC otra vez. Me dice la MIC de meropenem del equipo automatizado mayor de 16, muy resistente, pero usted le hace un I-test y le da 0.25. Miren la diferencia tan grande en las MIC. Entonces puede ser el efecto de la prueba, no hay que confiarse siempre. ¿Para qué nos sirve? Para la determinación de la MIC de vancomicina y daptomicina en estafilococo meticilino resistente y en enterococo, para la reconfirmación de fenotipos raros, para tamizar antibióticos adicionales. Lo estamos probando ahorita para los nuevos antibióticos. Ustedes van a tener una charla hoy de eso. En Colombia estamos utilizando I-test para ceftazidime, avibactam, ceftolozane, tazobactam, que no tenemos todavía en los paneles automatizados. Desventajas del método del I-test: el costo no es barato y solo sirve para un antibiótico. Y máximo podrías probar 2 por plato de Müller-Hinton, entonces es caro. Y el espacio también, y no es un método de referencia. Entonces miren aquí, si usted tiene difusión en gradiente, usted podría reportar mix de 3, de 6, de 12, que tú no ves con la microdilución en caldo que siempre va al doble. Es muy importante montarlo bien. También tenemos problemas de montaje. La gente lo pone al revés. O también deja burbujas o lo arrastra. Entonces en el montaje hay que ser muy cuidadosos para las personas de microbiología y también montarle controles de calidad internos y externos para los colegas bacteriólogos y microbiólogos que tengan mucho cuidado en el montaje.
Otro problema, si les venden tiras de ITs que vengan en paquete de más de 30, tengan mucho cuidado, se pueden dañar en la nevera antes de la fecha de vencimiento. Entonces, ojo con los controles, hay que estarlos montando de forma continua, no que no les entre agua, que no les entre humedad ni luz. Por ejemplo, aquí hay que diferenciar entre hemólisis de inhibición. Aquí se ve donde termina la hemólisis alfa, pero el crecimiento está por acá. Entonces hay que verlo contra la luz reflejada. Si no, ustedes van a leer aquí y les va a dar falsamente resistente. También sirve para pruebas de resistencia, pruebas de BLE, pruebas de carbapenemasas. Limitaciones grandes de los métodos de ITES. Colistina, falsos sensibles, ¿cierto? No se puede usar. Da falsos sensibles por encima del 30-40%, entonces no lo use. Digeciclina, al contrario, da falsos resistentes, sobre todo en Acinetobacter baumannii. Entonces uno monta digeciclina, le da resistente, y tras de que todo lo del pobre paciente dio resistente, ¿usted qué le va a dar? Complejo, entonces toca dar combinaciones de varias cosas. Con oxacilina, falsos resistentes, baja reproducibilidad, y con piptazo hemos tenido falsos sensibles, y también la CLSI está estudiando falsos sensibles de piptazo con discodifusión. Entonces, ojo con eso. Y ahorita hablamos de la parte terapéutica con piptazo en la charla al final, pero eso también es interesante de mencionar. Como lo dije, el método de macrodilución en tubo, miren que toca hacerlo por triplicado, ¿no? El caldo Müller-Hinton debe ser suplementado con calcio y magnesio, alta probabilidad de error, tiene que ser una persona que pipetee con mucha precisión, que la pipeta además esté bien calibrada. Hay dificultades para el mantenimiento y almacenamiento de los insumos, toca hacer dilución, por ejemplo, del antibiótico, tener la solución madre del antibiótico allí, lo cual es complejo. Y en el caso de los automatizados, ¿qué tenemos? Los equipos automatizados facilitan un proceso estandarizado en el montaje de las pruebas de identificación y susceptibilidad. Generan resultados rápidos y cuantitativos de los perfiles de susceptibilidad empleando antibióticos marcadores. Detectan los mecanismos de resistencia. Los software traen unas reglas de experto que nos ayudan entonces a tener ya incorporadas las guías CLS y EUCAS y interpretar los resultados. Hay interfaz directa o interfase directa al sistema de laboratorio e incluso al médico a través de conexión en red. Son costo efectivos para instituciones de alto volumen, ¿cierto? Si yo tengo un hospital le voy a montar 100 antibiogramas, imagínese usted yo haciendo 200 platos para esa bacteria, y si un cultivo tiene más de una bacteria, entonces imagínese cuánto más, y tener esa gente trabajando allí todo el día cuando pudiéramos tener un equipo que nos ayude a hacer esto de forma cuantitativa, rápida y estandarizada. ¿Cierto? Es bien interesante para instituciones de alto volumen. En el antibiograma automatizado tenemos los antibióticos. De acuerdo al panel, ustedes escogen los paneles. Mañana por la tarde vamos a tener una teleconferencia que yo trabajo con los sistemas automatizados para escoger unos paneles para Latinoamérica, que el problema también es ese, es una desventaja. Cuando tenemos equipos automatizados te traen un panel de Europa con antibióticos que aquí ni hay. Entonces, ¿para qué los sirven a uno? Para nada. Necesitamos los que de verdad usamos en Latinoamérica. Una cosita que es interesante es que los paneles de los automatizados, así como los discos de antibiograma que ustedes usan en el Kirby, traen la molécula original, traen la molécula innovadora, no traen genérico por dentro. Eso no es polvo de cualquier marca gato que fabricaron por ahí, no. Es el polvo del producto original de donde se fabricó de la marca innovadora. Aquí tenemos la concentración mínima inhibitoria y aquí tenemos entonces la interpretación del resultado, ROS. Si estos no son los métodos de referencia que yo les mostré que eran los paneles de poliestireno, ¿cómo garantizar que un automatizado funciona? Ustedes van a dar este paso y muchos de ustedes me van a decir, no, es que yo no le creo, porque es que yo estoy acostumbrado a ver los resultados distintos, es el equipo es demasiado rápido, ¿qué tal cómo me va a sacar el antibiograma en 12 horas si yo estaba acostumbrado a 3 días o a 48 o a 24? Es diferente. Entonces, para aprobar un sistema comercial automatizado, la FDA en los Estados Unidos exige un ensayo clínico de desempeño. ¿Qué es esto? Por ejemplo, no son cepas de un congelador, de una universidad que uno saque y pruebe 200 y mire que el equipo funciona. Tiene que diseñarse un estudio donde se recolecten cepas de las infecciones para las cuales los antibióticos están incluidos en el panel.
Si va a ser un panel para infección urinaria, tienen que ser un estudio prospectivo de aislamientos urinarios de pacientes sintomáticos para demostrar que funciona. Estas cepas deben ser tamizadas también por el método de referencia, con paneles congelados versus el automatizado. Y una cosa interesante es que para la FDA es más importante que el sistema comercial tenga concordancia con el método de referencia, pero no es necesario que sean idénticos. Que eso fue una gran sorpresa que yo me llevé. Una vez que fui a visitar una marca de equipos automatizados, lo que trae por dentro no es Agar Miller Hinton. Yo no sé si eso es chocolate, leche, caldo, yo no sé qué, no importa. Desde que comparado con el método de referencia, funcione. Muchas de esas marcas no te van a decir, aquí lo que trae por dentro es tal cosa, no importa, a usted no le importa, eso es una cosa comercial. Pero si se correlaciona con el método de referencia, es lo que la FDA finalmente aprueba. Entonces tenemos concordancia esencial o essential agreement, y es que haya más o menos una dilución entre el resultado del automatizado y el método de referencia, debe ser más del 90%. Categorical agreement quiere decir que si a mí me da sensible por el método de referencia, el automatizado también me dé sensible. Entonces allí tiene que ser más del 90%. Errores falsos sensibles deben ser menos del 1.5. Eso es lo más grave que usted le puede hacer a un paciente. Decirle que es falsamente sensible al antibiótico. El médico le cree, mal hiciera no creerle y le pone el antibiótico al paciente, el paciente va condenado directo a la falla terapéutica. Entonces es muy importante que sean muy poquitos. Errores mayores son falsos resistentes y deben ser menos del 3%. ¿Sí? Un falso resistente también es un problema. Si usted le dice a un médico que es falsamente resistente a meropenem, o bueno, falsamente resistente a ceftriaxona, pues el que va a hacer, colocar imipenem o meropenem, y ya se va un paso muy adelante cuando podría utilizar un espectro reducido. Reproducibilidad, que al menos 10 aislamientos tengan las MIC dentro de la escala, y la tasa de crecimiento, que cada género y especie tenga un crecimiento adecuado y debe ser mayor del 10%, del 90%. ¿Para qué bacterias la MIC es crítica? Para Staphylococcus aureus con vancomicina y con dapto. Para Enterococcus faecium con dapto. Para enterobacteriáceas, para cefalosporinas, piptazo, carbapenems, quinolonas. Las quinolonas están siendo cada vez más problemáticas por los efectos secundarios. Ya todos sabíamos, y a la gente le importa 5, los efectos de siempre de toda la vida. Ruptura de talón de Aquiles, prolongación del QT, tendinitis, etcétera, dolor articular. Pero ahora tenemos disección aórtica, ¿cierto? En ciertos pacientes que tienen patologías vasculares. Y también tenemos problemas de azúcar. Le puede bajar el azúcar a una persona de forma dramática, sobre todo si está tomando hipoglicemiantes, pero hipoglicemiantes decentes, no moringa, sino productos para la diabetes. Yo no sé si aquí pasa lo mismo que en Colombia, que ya no quieren, ¿cómo es? Hipoglicemiantes, sino todos consumen hierbas y moringa, etcétera. En fin, no. Cuando hay hipoglicemiantes de verdad y usted toma ciprofloxacina, puede bajar los niveles de azúcar llevando al paciente a coma diabético. Y lo otro que puede pasar son trastornos del comportamiento, que nosotros los veíamos, pero nunca se nos ocurrió decir que ese era un efecto secundario hasta que la FDA nos sacó la alarma. Entonces, problemas principalmente trastornos de ansiedad y depresión y de confusión en los pacientes en tratamientos con quinolonas, ¿sí? Y en Pseudomonas prácticamente todos los antibióticos necesitamos la MIC. Por ejemplo, si yo tengo una enterobacteriácea, vamos a llamar una Klebsiella, y la MIC de ertapenem me da 0,5, sensible, lo más sensible ese es el punto de corte. Pero si me da 1 o más, hay una posible carbapenemasa, ¿cierto? Uno te dice intermedio, pero ya aquí en el corazón empiezo a sentir miedo, empiezo a sentir la duda y tengo que hacer las pruebas confirmatorias, que ayer estábamos conversando en una cena. Prueba de borónico, prueba de inactivación o prueba de carba-NP, lo que ustedes utilicen acá. Y aquí no utiliza ertapenem. Yo sé que aquí no hay en Bolivia, ojalá que puedan tener ertapenem pronto. Les voy a contar esto más adelante cuando veamos la epidemiología de la importancia de ertapenem. Pero allí en Colombia no lo utilizamos hasta no descartarlo. Lo mismo con IMI y MERO. Si la MIC es mayor de 8, puede existir una carbapenemasa. Con piptazo, el punto de corte es menor de 16, pero 16 en una infección grave ya puede ser muy alto. Entonces yo prefiero recomendar piptazo si la MIC es 4, máximo 8, y ojalá que sea una E. coli, foco urinario, ya pulmón o sangre puede tener problemas.
Cefotaxime o ceftazidime, mix por encima de 2, pueden tener una BLE, no utilice cefalosporinas. Y cefepime, si es de 4 a 8, la MIC, tendrías que dar una dosis elevada porque sería dosis dependiente, que tendrías que dar una dosis de 2 gramos cada 8 horas, pero cefepime, nuevamente, tiene espectro antipseudomona y además puede causar encefalopatía en pacientes en tratamientos a dosis elevadas. Algunos ejemplos en donde la MIC no me importa. Nitrofurantoína. Si la MIC a mí me dice 0.000 o me dice sensible sin la MIC, da igual. Le vas a dar al paciente 100 miligramos cada 6 horas por 5 a 7 días para una cistitis. Y funciona. Tampoco me interesa en trimetoprim sulfa, la MIC es irrelevante. Tampoco en los aminoglicósidos, amica, agenta, porque usted pone una dosis de amica, le toma un urocultivo y luego lo ajusta. Usted no lo va a llevar a 7 a 14 días de amicacina por la toxicidad. Generalmente también se dan combinados con otros antibióticos, entonces no me estresa. Tetraciclinas es controvertido, hay algunos datos de tigeciclina, pero yo creo que para las indicaciones que tienen las tetraciclinas y tigeciclina es suficiente la sensibilidad o la resistencia. Y en polimixinas es controvertido, sobre todo porque las polimixinas se pegan al plástico de los paneles y tienden a dar errores falsos sensibles y falsos resistentes en los antibiogramas. Entonces, lo que yo hago con mis estudiantes es decirles, si usted tiene la necesidad de usar colistina, porque hay una pseudomona multiresistente, porque hay una cinetobacter resistente, porque hay una Klebsiella resistente a carbapenems, póngaselo. Ah, que es que el antibiograma me da resistente y usted qué va a hacer, es que no hay nada más que darle, póngaselo. No se me acerque porque... Gracias, no lo sabía. Bueno, ahí sí, ¿qué era que estaba diciendo? Que la colistina, entonces, si la colistina te da sensible, se puede usar, pero combinado a dosis de carga con otros antibióticos. Y si la colistina es resistente, pues de malas, también toca utilizarlo con dosis alta, combinado con otros antibióticos, porque no hay otra alternativa. Inclusive en pulmón se puede pensar en colistina inhalado, ¿cierto? Colistina inhalada 2 millones de unidades cada 8 horas, y ahí se le pone en el inhalador. Yo sé que no tenemos los inhaladores que quisiéramos, tenemos todos de jet en la mayoría de UCIs, que genera partículas de diferentes tamaños, pero ¿qué hacemos si no hay más? Toca dar eso, más la terapia endovenosa y cruzar los dedos de que el paciente responda. Estamos en la era de la multiresistencia, ¿no? En resumen, para la interpretación adecuada del antibiograma se requiere saber el nombre preciso de la bacteria. Esto ya no es magia. Para mí, Pseudomonas aeruginosa no es lo mismo que Pseudomonas fluorescente o que Pseudomonas pútida. No es lo mismo Enterobacter cloaci que Klebsiella aerógenes, por ejemplo. El tamizaje de antibióticos marcadores. A veces la gente prueba unas cosas que nada que ver. Sobre todo la gente que utiliza discodifusión en Colombia, por ejemplo, que no está muy entrenada, escoge sensidiscos que el médico no puede poner en la parte ambulatoria. Entonces, ceftazidime, meropenem, astronam. Y el paciente tiene una cistitis. Mi hermano, tengo que saber si le sirven los orales. Sí, protrimetoprim, cefalexina, macrodantina, etc. La MIC para antibióticos particulares, en especial para los pacientes con infecciones más graves y controles. Mire, la verdad, controles externos e internos. El interno te mira la reproducibilidad, la estabilidad de los discos, pero el externo te dice si estás aproximándote al valor real y te compara con otros laboratorios para saber yo qué tal lo estoy haciendo. Si usted también tiene discos y yo también, ¿cómo estamos los dos? ¿Sí? ¿Cómo nos podemos comparar? Porque no sería justo que entonces en un hospital le dé sensible y lo lleven a otro hospital en Santa Cruz de la Sierra y le dé resistente. Eso no tiene sentido. Tiene que ser reproducible durante todo el tiempo. Bueno, muchas gracias por su atención.